Bueno, pues tenemos 15 minutillos de turno de preguntas, así que os vuelvo a discriminar. Animaos, no tengáis vergüenza. Aprovecha la oportunidad también para coger solturilla y pues lo que queráis. Levantad la mano quien tenga interés. Mira, allá atrás. Como has dicho que no te daba tiempo a explicar lo de la metáfora, no sé si la puedes explicar ahora. Vale, perfecto. Bueno, esto es de un libro que os recomiendo a todos, que se llama 4000 semanas, Gestión de tiempo para mortales, que es de Oliver Burkeman. Y pues por el título parece el típico libro de autoayuda, pero la verdad que a mí ha sido un libro que me ha dado muchas cosas en las que pensar. Y cogí esta metáfora que es de un profesor de fotografía finlandés, si no me equivoco, que... Claro, se ve, yo no tengo ni puta idea de fotografía, pero se ve que al final tú tienes que decidir como un camino a nivel de carrera donde decides qué tipo de estilo vas a generar con tus fotografías, ¿no? Entonces, él hacía la metáfora en base a la elección de esa ruta de carrera o de esa hoja de ruta con la estación de autobuses de Finlandia. Se ve que en la estación de autobuses de Finlandia los autobuses siempre hacen las 3 primeras paradas, es decir, todos los autobuses que salen de esa estación pasan siempre por las 3 primeras, ¿no? Entonces, claro, hacía esa referencia, claro, si tú en la 3ª parada te bajas de la estación, entregas tu portfolio y la gente te dice, bueno, es que no es lo suficientemente original. Pues claro, tú dices, ¿qué hago? Pues me vuelvo a la estación y cojo otro autobús. Pero el puto autobús te va a dejar en la misma estación, en la misma parada. Entonces, al final, lo que quiero referenciar un poco, y lo utilizo con el tema del deporte, que al final, pues cada uno tiene un poco su propio camino, y creo que al final para mí la incomodidad es una señal de que vas bien. O sea, hablamos nosotros mucho de la habitación, ¿no? Pues yo creo que como profesionales también hay que lidiar con ese malestar inicial de poner en marcha las cosas, ¿no? Y con los hábitos pues pasa constantemente. Y creo que al final encontrar tu sitio en una profesión es cuestión de habituarse a la incomodidad de no saber qué coño estoy haciendo, ¿no? Entonces, básicamente el profesor te decía que te quedaras en el puto autobús, ¿sabes? Entonces, y que aguantaras a llegar a un momento donde realmente tú vieras esa diferenciación y esa capacidad de encontrar tu propio sitio, que yo creo que es algo que pasa también mucho en psicología, pues no sabes si ser generalista, si especializarme, si no sé qué, si tal. Y hay que beber de muchos sitios, pero yo creo que al final no hay buenas ni malas decisiones, sino que se hacen buenas las decisiones que uno toma, ¿no? Entonces, pues una vez uno coge un camino, pues hay que dejarlo todo, entiendo. Y lo uso mucho con los deportistas que se preocupan de qué hacer y qué no, pero creo que también a nivel personal lo utilizo bastante porque creo que es una metáfora, pues no sé, que representa muy bien un poco el camino este vital que supone que todos tenemos y que a veces pues tan injustos somos con nosotros mismos. Así que eso era un poco la metáfora. Vale, pues mi pregunta es para Edgar, ¿te llamas? Si no me equivoco, el DSM-5 establece que no se puede diagnosticar trastorno de la personalidad antisocial antes de los 18 años, ¿no? Y creo que es el único que tiene ese criterio temporal. Yo quería preguntarte cuál es tu opinión acerca de ese criterio, si es útil cuando os dedicáis a esto, cuál es el motivo real y si me puedes un poco explicar acerca de este criterio. Según tengo entendido, que me corrijan los que se han estudiado el DSM, yo no me lo estudié, yo pasé del DSM radicalmente, son los trastornos de la personalidad en general los que tienen ese
ese límite de edad se hace especialmente para evitar cierta patologización infantil o de la adolescencia. Eso es especialmente en el TLP, por ejemplo, para las mujeres. Se utiliza muchas veces de esta manera y hay ciertas conductas que se patologizan con el TLP o con el histriónico. Mi opinión sobre este corte, la opinión sobre las categorías, quizás incluso, hasta qué punto es necesario. Creo que es más un tema de etiquetaje social, más que otra cosa, es decir, hasta qué punto podemos decir que un niño de 8 o 9 años es un psicópata. Realmente implica, es una variable de personalidad. Tenemos muy integrado, especialmente fuera de lo que es la psicología, o incluso muchos psicólogos tenemos integrado que la personalidad es algo muy estable. Entonces, en el momento en el que decimos que un niño de 8 años es un psicópata, no sé, esto es un caso real que ocurrió en el Reino Unido, que 2 compañeros de clase cogieron a un tercero, lo llevaron a las vías de un tren y pasó tren. Y los juzgaron como adultos, se repitió el juicio, porque no se les puede juzgar como adultos, porque son niños, etc, etc. Entonces, a uno de ellos en particular, ese juicio y todo ese etiquetaje social de eres el asesino de, eres un psicópata, eres un monstruo, terminó influyendo en que muriera con 30 años por sobredosis. Después de cometer varios delitos, después de consumo de sustancias, tráfico de drogas, etc. Entonces, no sé exactamente qué contestarte a la pregunta, más allá de las etiquetas, sí, pero cuando tocan. Y particularmente en forense, por suerte o por desgracia, tocan. Yo quería preguntar a, creo que es Gabriel, el de los delirios. Sí. Yo trabajo en un contexto un poco especial, por eso quería preguntarte. Yo soy psicóloga penitenciaria, entonces la prisión es un contexto muy especial en el que nuestros pacientes, nuestros internos, en la mayoría de las ocasiones no quieren el tratamiento. Entonces me he fijado, tenemos muchos problemas precisamente con el trastorno delirante. Entonces en una parte de tu presentación decía algo así como que no es el síntoma de una patología, solo habría que modificarla en el caso de que el paciente viese que es una problemática. Pero realmente, ¿dónde habría que poner el foco de atención cuando el paciente no detecta que es una problemática? Entonces esa es la principal, porque por ejemplo los psicólogos penitenciarios no somos clínicos. Entonces yo en mi trabajo diario yo encuentro muchísima dificultad, sobre todo en los trastornos mentales, o sea, en los trastornos delirantes, porque no consigo motivarle. Yo creo que tiene que ver con operaciones motivacionales, pero quería saber tu opinión, a ver cómo intentar enganchar al paciente al tratamiento y cómo, o sea, dónde pondrías tú el foco de atención o dónde pone el foco de atención la bibliografía. Gracias. Pues hola. Yo creo que de bibliografía no hay nada, o sea, si ya hay poquísimo publicado de análisis de conducta sobre delirios en contextos clínicos, pues en contextos penitenciarios, olvídate. Yo diría, bueno, en general yo creo que la pregunta es de cómo hacerlo en cualquier caso, cuando en un contexto penitenciario las personas no quieren acceder en general, o sea, no quieren colaborar, digamos, en sesión con el psicólogo, que al final también les viene impuesto a veces por decisión judicial, ¿no? Yo iría a la pauta esa de interesarse por cuáles son sus problemas y sus dificultades. Entonces, si realmente no lo quiere modificar, pero podemos engancharles quizás con otras dificultades o problemas que pueden tener en el contexto penitenciario, que es un sitio donde pueden tener muchos problemas, luego quizás se abran o nos permitan pues, cambiar un poco esas verbalizaciones que pueden ser un problema. Y no sé si te respondí a la pregunta.
La comparto, la crítica. Nada. No veo. Bueno, mi pregunta también iba para Gabriel. Espero que no sea muy marrón, porque es que encima no me acuerdo ni autores ni nada. Pero sí que en el máster, en el general sanitario, tuve un profesor que nos habló de los delirios y que la intervención fuese más basada como en la aceptación, y de hecho nos hablaba de un autor que decía, ¿no?, un poco que es que a lo mejor algo más filosófico, y hacía alusión, por ejemplo, a la película de Blade Runner, ¿no?, de, bueno, es que ¿cuál es la realidad? ¿Esta es nuestra realidad o a lo mejor su realidad es la auténtica realidad? Y a lo mejor es un poco como un chiste, ¿no?, porque yo lo entendí un poco como, oye, me sigo meando pero ya no me importa. Entonces, quería saber tu opinión sobre, por ejemplo, este tipo de intervenciones con el tema de los delirios. Gracias. Sí, es un poco marrón la pregunta, sí. Pero voy a intentar responderla, no pasa nada. Tengo que empezar diciendo que el criterio de falsedad es uno de esos criterios que se eliminaron pasando del DSM-4 al DSM-5, precisamente por lo que tú dices de que al final qué es lo que es cierto, qué es lo que es falso. Yo leía un artículo que fue el que más apoyó la eliminación de ese criterio, que decía, ¿cómo demuestras tú que tienes una mano? Tú no puedes demostrar que tienes una mano. Entonces, si digo que no tengo una mano, ¿cómo demuestro yo que sí la tengo o que no la tengo? Y por eso yo también decía que desde análisis de conducta lo importante no es tanto modificar una verbalización que nosotros creamos falsa o no falsa, sino ver si esa verbalización supone un problema o una dificultad o genera un malestar en la persona, o que nosotros como clínicos vayamos a anticipar que en el futuro va a generar problemas de cualquier tipo o malestar de cualquier tipo en la persona. En cuanto a la aceptación, imagino que es de la AC, ¿no?, de la aceptación y compromiso, yo sí que he visto que hay terapeutas que en lugar de intentar reestructurar los delirios, intentan que el delirio, pues que la persona lo acepte en ese sentido y que no actúe más ese delirio, que sería hacer que la verbalización no discriminase otros comportamientos en su vida diaria. No sé si te he respondido con esto. Pues yo tenía también un par de preguntas para Edgar, otra vez. No sé si hacerte una primero y pasarte el micro o directamente pues atacarte con las dos y ya. Venga, apúntame. Bueno, la primera es muy básica. Simplemente en un momento has mencionado la conducta sádica, ¿no? Y quería preguntarte si, porque es que tradicionalmente como se tiene una visión del psicópata como una persona sádica, no sé si te referías a este caso en concreto o en general a que la conducta sádica no podría considerarse o no debería considerarse psicopática. Ahí me quedo. Vale, hago la segunda. Y bueno, aquí nos has presentado como el origen y el mantenimiento de lo que sería una conducta psicopática desde condicionamiento operante, más bien, ¿no? Por reforzamiento, básicamente. Pero, bueno, recientemente estaba leyendo un libro en el que habla mucho del desarrollo de la moral, y se hablaba de cómo los psicópatas pues tienen esa falta de aprehensión hacia actos inmorales, digamos, ¿no? Entonces me preguntaba si había alguna hipótesis o si sería coherente algún tipo de hipótesis sobre un déficit en el condicionamiento clásico de determinados actos como pues deleznables desde un punto de vista de la comunidad verbal, básicamente, ¿no? Entonces, pues eso, si me puedes contestar más. Vale, te voy a contestar las dos preguntas con lo que sabemos de la investigación actual. Entonces, es algo contradictorio que haga esto después de pasarme 10 minutos criticando la investigación actual, pero como es lo que tenemos, pues es lo único que te puedo decir. Se han hecho estudios correlacionales sobre el sadismo y la psicopatía. Lo que se entiende por sadismo y lo que se entiende por psicopatía. Se ha llegado a hacer un metaanálisis bastante reciente, hace 2 o 3 años, y lo que encuentran es que la correlación es pequeña.
entre ambas. Entonces, por eso decía que podemos diferenciar la conducta sádica donde hay un sufrimiento, un disfrute en el sufrimiento ajeno, cuando lo provoco yo, y la conducta psicopática, donde no necesariamente hay ese sufrimiento. Es un poco la misma relación que hay con ese perfil más antisocial, donde realmente, si coges esa correlación, lo que ves en prisión es que hay mucha gente diagnosticada de psicopatía que también entra dentro de los criterios del trastorno antisocial del DSM, pero que al revés no. Que la gente que entra en los criterios del DSM, del trastorno antisocial, no necesariamente entra en lo que se entiende por psicopatía, el modelo ese de las 4 facetas, de los 20 rasgos. Entonces, en ese sentido, parece ser que sí que es diferente, aunque pueda haber una relación. Si al final cogemos la definición que proponía, realmente pues podemos entender la conducta psicopática como que no hay hay como esa distancia con las emociones ajenas, o que sea una conducta sádica y que se repita más una u otra. Luego habrá que ver, habrá que analizar en qué medida nos interesa analizar eso. Pero creo que ese es otro tema. Respecto a la moralidad, hasta donde yo sé, no parece haber diferencias en la moralidad para las personas diagnosticadas de psicopatía y las que no. Hay otras cosas. Al final, la moralidad para esos trabajos lo que lo termina midiendo es con las acciones, con lo que la gente hace o con cómo la gente contesta a ciertos actos. Quizás la pregunta esa que nos hacemos tanto de cómo puede ser que los políticos roben. Si yo estuviera en el gobierno no robaría, no llevaría a cabo esas conductas. Ya bueno, estate tú ahí, mira el dinero que te ponen en la mesa, mira lo que puedes ganar, lo que puedes perder y luego quizás hablamos. Yo no voy a decir que yo no lo voy a hacer nunca porque depende de lo que me pongan en la mesa. Y quizá ya no es lo que me pongan en la mesa, quizá es lo que están amenazando que yo pueda perder. Entonces realmente es un tema muy, muy complicado. Para mí la moralidad sí es importante estudiarlo, pero creo que para estudiar eso primero tenemos que estar de acuerdo en que es la psicopatía, es un problema de base. Y voy a repetirlo 50 veces porque es una cosa de base, de fundamento.